Bendiciones a todos nuestros amados hermanos. Bienvenidos a este su podcast Iglesia Buenas Nuevas RD desde la República Dominicana para todo el mundo. Reciban un abrazo cariñoso desde nuestra isla, ¿verdad? Que está bien calientita. Todas las personas que viven en el frío. Qué pena por ustedes, pero aquí estamos bien calientitos en el Caribe, ¿verdad? Conmigo está mi hermano Daniel Ruiz. Así es. Dios les bendiga. Disfrutando del calor, Daniel Ruiz. Oh, pero ese calor está fuerte. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero sí, una vez más les saludamos muy cordialmente, contentos de poder estar nuevamente para compartir con ustedes el manjar del cielo. Aleluya. Las grosuras de la casa del Señor. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Yo no sé cómo es su anhelo o cuál es su espíritu cuando usted escucha el tema de la Biblia, pero para mí es algo demasiado fascinante, algo que se ha convertido en la vida misma mía y quisiera que todos pudieran experimentar lo que yo estoy experimentando en este consumo, el mejor consumo del mundo, la palabra de Dios. Así que prepárese para que pueda recibir de estas bendiciones que Dios nos ha dado y que las compartimos con ustedes en el poder del Espíritu Santo. Así que vamos allá. Amén, bendiciones. Miren, amados, hemos estado trayendo con el motivo del mes de la Biblia. Usted sabe que septiembre es el mes de la Biblia. Para los que no lo saben, septiembre es constitucionalmente el mes de la Biblia en nuestra nación República Dominicana. Gracias a Dios, ¿verdad? Obviamente, nosotros tenemos en nuestra bandera la palabra de Dios y, oye, amerita que respetemos ese símbolo que es patrio, pero también es, ¿verdad?, un símbolo espiritual, que es la palabra de Dios. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el trabajo que hemos estado haciendo con respecto a esta enseñanza sobre algunos nombres de Dios, algunos atributos de Dios que cuando los definimos vemos cómo la palabra de Dios enriquece la vida del creyente. Mira, hay algo que es evidente en algunas congregaciones, es que el poco desarrollo que mucha gente tiene de la palabra de Dios es que hace que la gente esté como, ¿verdad?, involucrada en otras cosas que no son espirituales. Chisme, contienda, en amarguras, en disensiones, etcétera, etcétera. Y es precisamente por la falta de contenido bíblico que tienen. No porque la gente esté en la congregación quiere decir que va a estar allí súper santificado solamente con pertenecer en una congregación. No. Hay un trabajo, hay un trabajo que hacer, hay un alimento a consumir y si ese alimento no está, pues espiritualmente están desnutridos, aunque físicamente se vean bonitos y rozagantes, bueno, pues internamente están deteriorados y destruidos. Entonces, por eso es el énfasis, porque tanto Daniel como yo hemos entendido que la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y la revelación de Dios, ayuda a que estas partes que están en nosotros
primero sean armadas correctamente, porque Dios quiere enseñarte quién eres. Y luego sean usadas correctamente, porque Dios te ha dado un propósito, ¿verdad? Y un ministerio el cual ejercer. Entonces, Así es. dándole continuidad, la semana pasada hablábamos sobre algunos atributos que habíamos tomado sobre la palabra de Dios y su interpretación, y yo me quedé en el 5, que decía, Dios es el gran pastor. No sé si lo recuerdan, los que vieron el programa de la semana pasada saben que yo concluí el tema de la semana pasada con esta revelación de que Dios es el gran pastor, y Salmo 23, verso 1 dice, el Señor Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Salmo 180, verso 1 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como oveja a José y que estás entre querubines, resplandece. Eso habla del gran pastor, ¿verdad? Del que pastorea a Israel, que pastorea a toda la congregación. Ningún pastor, yo decía, que ningún pastor es propietario de las ovejas. Todos los pastores somos simplemente aprendices, ¿verdad? Ayudantes, administradores de algunas áreas del pastorado. No es que porque somos pastores somos más que nadie, ni tenemos o deberíamos tener un trato privilegial distinto, solo por el hecho de ser pastores. Si usted me quiere tratar con distinción, usted me va a tratar con distinción, primero porque soy un hijo de Dios, segundo porque soy su hermano, y tercero porque Dios me ha dado una dignidad que todo ser humano debe respetar, pero no por el simple hecho de yo ser líder o pastor. Y ahora que tú mencionas eso, me gustaría leer de la primera carta de Pedro, el capítulo 5, por lo menos unos 3 versículos con respecto al tema, que dice, apacentad la grey de Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Eso es así. Nosotros en ninguna forma podemos creernos la película de que nosotros somos los grandes, los asombrosos y los maravillosos ministros. Y esto lo digo con mucho respeto, ¿eh? No lo digo con ánimos de motivar ningún tipo, porque todo el mundo tiene esa dignidad a respetarse de parte de Dios. Ahora, que una persona ocupe una posición en el cuerpo, por ejemplo, los ojos ocupan una posición preeminente en el cuerpo. Los ojos, hablando del cuerpo físico. Pero obviamente están allí para guiar a todo el cuerpo. Que ellos sirvan para guiar a todo el cuerpo no los convierte en los más importantes, pero sí los convierte en parte del cuerpo. Sí. Miembro de un conjunto que funciona en conjunto. Exactamente. Coordinado. Exactamente. Entonces, continuando con lo que estábamos hablando con respecto al tema de estos atributos de Dios, el número 6 de ellos es que Dios es redentor. Él es el que redime, el que paga el precio justo. Uh-huh. ¿Verdad? Exacto. El que no anda con rodeos al momento de hacer lo que tiene que hacer. Él dice, esto es lo que hay, esto es lo que hay que pagar. Uh-huh. No, y es bueno que también destaquemos que la redención está comprendida dentro de ese marco de la esclavitud. Una persona que está en esclavitud es una persona que tiene señorío sobre él. Es una persona que no tiene libre. Está bajo señorío. Sí, exacto, está bajo señorío. Es una persona que no decide por sí.
En el caso de nosotros, la Biblia habla de que estar dominado por el pecado es estar bajo un señorío del que nosotros no podemos, por nuestros medios, ni siquiera méritos, porque tampoco los hay, ser libres de emanciparse de ese dominio. El único que puede hacer eso es alguien que tiene todos los méritos y la capacidad y el poder para hacerlo. Ese es precisamente Dios nos da la propiciación a nosotros por medio de Jesucristo, que es el único que tiene la capacidad de redimir, de pagar el precio alto que cuesta nuestra libertad por estar bajo pecado, por estar bajo una condenación, por estar bajo una maldición. Cristo puede redimirnos a nosotros en ese sentido, pagando un precio que nosotros no podemos pagar. Y por lo tanto, el único que por antonomasia es el Redentor es Dios. Así es. Y la idea de redimir también está ligada a volverte a dar la posición que ocupabas, como el hijo pródigo. Cuando él regresa, él no regresa para ser un hijo. Él regresa para ser un empleado, un esclavo de su propio padre. ¿Y qué hace su padre? Lo vindica otra vez, lo repone. Eso es una restitución. Es una restitución, pero también está ligada al precio que había que pagar. El hijo pagó el precio, él entendió que ya su hijo no necesitaba más lecciones y lo que hizo fue que lo reviste, entendió que ya se había pagado el precio. Entonces, él lo restituye, restaura su imagen. Por eso, fíjate que cuando él llega se arma tremendo alboroto porque el otro hijo dice, no, pero es que a mí tú no. No, pero es que tú nunca fuiste esclavo, no había que redimirte. No había que levantarte, no había que reivindicarte otra vez. Tú no estabas muerto. Este se había perdido. Este estaba muerto y ahora vive. Fue hallado, estaba muerto, ahora vive. Job dice en Job capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. En otra versión dice, yo sé que mi vindicador vive y al final testificará sobre la tierra. El yo sé está hablando de alguien que conoce al que puede hacerlo. Uh-huh. O sea, una cosa es que yo haya oído, porque el mismo Job dice, de oídas yo había oído. Una cosa es usted oír de Dios y llenarse los oídos de mucha información, y otra muy distinta es usted decir, yo sé quién es este y quién es aquel. El yo sé está muy ligado a un conocimiento mayor que el solamente yo oír. Y es un conocimiento que llama la atención, porque llama la atención en el sentido de que la gente debería estar más aterrizado a una conciencia de no solamente saber de las cosas por referencias, sino que también haya una convicción. Que hay mucho ahora de eso. Mucho. Esas referencias, ese yo creo, ese Dios me reveló, ese yo creo, yo entiendo, yo pienso que las cosas, o sea, toda esta imaginación volando a veces es peligrosa. Sí. Ese es como el caso de la religión, ¿verdad? Nosotros por lo menos fuimos colonizados y aquí llegaron los españoles, auspiciados por los reyes católicos, y vinieron y sembraron catolicismo aquí, por imposición, por fuerza. Entonces empezó a pasar de generación en generación como una tradición. Uh-huh. Y la gente hoy dice hasta con orgullo, yo soy católico, yo soy esto. Por lo menos los que nacen en hogar cristiano, yo soy cristiano. Pero tú tienes eso porque te lo impusieron o por el lugar del nacimiento, pero tú no lo tienes de otra forma que sería la más apropiada, y es cuando tú te convences
cuando tú tienes un encuentro, cuando tú tienes una experiencia directa. Ujú. Eso hay que tenerlo presente, porque no es lo mismo, y de hecho surge un tema un poco medio controvertido de que la gente dice, no, porque como nació al cristiano, nació bajo la promesa. ¿Bajo qué promesa? Eso digo yo, ¿bajo qué promesa? Porque inclusive si nosotros lo llevamos al plano político, Darling, Lo que pasa es que tú sabes que en Deuteronomio habla sobre la herencia espiritual que sigue a los que obedecen las escrituras. a los que obedecen. Porque ahí lo dice. Dice, bueno, si tú haces esto, entonces yo haré esto y esto y esto con tu casa, tus vacas, tu tierra, tu gente y todo lo que sea tuyo va a ser bendecido de tal y cual forma. Entonces hay gente que habla sobre esas promesas. Ahora, las promesas de Dios siempre son condicionadas. Siempre. ¿Condicionadas a qué? Aparte del trabajo. Yo ayer hablaba sobre la palabra religión, que también ha sido un poquito manipulada de una forma negativa. Ujú. Porque a la gente que son muy, vamos a decir así, psicorrígidos en el Evangelio, o en otras, ¿verdad? En otras, vamos a decir así, en otras sectas, pues le dicen, tú eres religioso. Tú eres religioso, tú eres religioso. Entonces, el apóstol Pablo habla sobre la mala religión y la buena religión. Cuando le habla a los de la iglesia, no recuerdo si... No, ese es en Santiago. Es La Santiago. religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Entonces, cuando habla de la religión, está usando la palabra religado, del latín religado, que quiere decir la forma en la que los hombres se tratan de ligar a Dios Ujú, o de reencontrar con Dios. ujú. Entonces, la buena religión es aquella que nace de una intrusión correcta. Porque Dios, cuando le habla al pueblo y le da un mandato de cómo deben manejarse para que entonces le vaya bien sobre la tierra, es una forma de religión. Está diciendo, bueno, ustedes tienen que hacer, ustedes como humanos, tienen que moverse de tal o cual forma, hacer tal y cual cosa, y estas cosas lo van a bendecir, lo van a prosperar, van a permitir que ustedes vivan plenamente sobre la tierra. Eso podríamos llamarle religión. Ahora, el problema con la religión, por eso Jesucristo no enfatizó tanto la religión, sino más en la conexión del Padre contigo. El asunto con la religión es que la religión puede ser contaminada por la cultura, por tu propia forma de pensar. Por eso en algunos países alaban con pandero y tambora y en otros dicen que hacerlo con eso es Lo pecado. que pasa es que la religión se convierte en un derivado perjudicial o controvertido. Es cuando la religión es según tu criterio Sí, y por no eso digo, según el cuando criterio de está Dios. contaminada, cuando Por- está contaminada con rasgos culturales, cuando está contaminada con rasgos psicológicos tuyos, personales, cuando está contaminado con eh, falsa información o falsa doctrina, todo eso puede perjudicar la religión. O sea, no está, lo que yo quiero enfatizar es que la religión en sí mismo, la palabra religión, no es mala. Claro. Ahora, el problema es todo el contexto que está a su El alrededor. problema es el viciado de la religión, porque Viciado. Santiago dice la religión pura y sin mácula delante de Exacto. Dios el Padre. Entonces hay una religión que no es pura, hay una religión que está mancillada. Que está manchada, que está contaminada, porque se le permite a muchas cosas. ¿Qué dice el apóstol Juan en Apocalipsis? Dijo, tú permites que profetice tal y tal personaje y yo le he dado tiempo para que se arrepienta y aún así tú se lo permite. Claro. Lo cierto es que hay un condicionamiento en todas estas cosas, en las promesas, en la religión, en todo hay condicionamiento. Y cuando mencionábamos el caso de la gente que postula que nacer en un hogar cristiano es estar bajo la promesa, bueno, si nosotros llevamos por lo menos al plano político, una persona no es ciudadana porque nace en un país propiamente. Hay un requisito para eso. Una persona es ciudadana cuando alcanza una mayoridad. Una vez que tú tienes, bien sea a los 18 o los 21 años, ya tú eres considerado un ciudadano que goza de derechos civiles y políticos por esa ciudadanía.
Pero entonces lo que quiero enfatizar o destacar aquí es que hay un requerimiento para eso. Entonces, si tú naces en un hogar cristiano, tú no puedes pretender que porque naciste en un hogar cristiano, tú estás bajo una promesa. No, tú puedes alcanzar, tú tienes grandes beneficios, grandes privilegios Pero o más facilidades, pero debe haber un requerimiento que tú debes cumplir. Y ese requerimiento es que tú debes no solamente conocer a Dios por ella, sino que tú tienes que tener un encuentro con el Señor. Mira un verso bíblico que yo creo que puede aplicar ahí. La Biblia dice, en tanto el rey es niño, ¿En nada difiere? sino que hay que esperar. Él es rey, pero todavía no tiene la madurez para abrazar el cargo. Hay un requerimiento. ¿Me entiendes? No tiene la madurez. Entonces, debe ser guiado por gente que él debería estar gobernando. Definitivamente. Porque no tiene en ese momento la madurez para tomar la posición que le corresponde. Entonces, haber nacido en un hogar cristiano no te hace cristiano. No te hace creyente. No te hace hijo de Dios. Ahora, ¿qué debe hacer esa persona? Bueno, tener un encuentro personal con el Señor. Y ahí sí, esa persona con Dios asegura que tiene un encuentro con Dios. Una experiencia. Una experiencia con directa. Dios. Pero porque nazca hijo del gran apóstol, del gran pastor fulano, fulana de tal, eso no le sabe a nada absolutamente Así es. a esa persona. Eso no le va a beneficiar en nada a esa persona. Y mucha gente cree que eso es así, que yo tengo una promesa y que esa promesa se va a cumplir. Usted puede tener grandes posibilidades y facilitársele alcanzarlo, pero igual siempre va a requerir de una acción suya. Vamos a decir que tú eres hijo no de un cristiano, tú eres hijo de un físico matemático y que tu mamá es una científica también, hijo de dos grandes y brillantes cerebros humanos que tal vez han hecho grandes descubrimientos. Eso no necesariamente significa que tú vas a ser siquiera inteligente o brillante. Eso está por verse. Reconocido o talentoso. Eso está por verse. Yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas de esta generación es el deseo que tienen los padres porque sus hijos no experimenten problemas. Cuando los problemas que tuvieron los padres fueron, vamos a decir así, el catalizador de que muchas cosas se dieran en ellos. Claro. Es que los hijos... Uno los cubre vamos a decir, de cosas fatales. Pero en cuanto a aprender responsabilidades, aprender cómo la vida funciona realmente, nosotros no debemos ser ese tipo de padres. No, porque es que los hijos primero hay que crearles esa estructura, esa plataforma o piso, como se quiera llamar, que les va a servir para soportar, para enfrentar cada circunstancia de la vida, pero porque hubo unos padres que previamente le crearon una estructura para eso. Y después es que entonces, dice una parte en la Biblia, no recuerdo ahora, pero dice que comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo y lo bueno escoger. O sea, hay una instrucción previa antes de soltarte. Exacto. No es que, obviamente, pero es un tema que vamos a hablarlo más adelante para que no nos vayamos por otro camino. Decíamos que Dios es el Redentor. El 7 dice que Dios es el sanador. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído al mandamiento y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es punto. Él es Jehová el sanador. Ahora, cuando Dios se identifica como un sanador, está diciendo que Él puede hacer cualquier clase de sanidad que usted se pueda imaginar y las que no se pueda imaginar. Pero note cómo le dice el Señor al pueblo de Israel, si ellos guardan,
si ellos escuchan, igual. ninguna de las enfermedades, ninguna de las plagas que cayeron sobre Egipto caerían sobre ellos. Siempre hay una condición, y me acuerdo del caso cuando el Señor curó al paralítico de Betesda. Más adelante el Señor le consigue y le dice, mira, recuerda que fuiste sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces hay personas que Dios las sana y pasan a testificar de que Dios las sanó, pero luego andan haciendo cosas por ahí y vuelven a caer en la enfermedad. Bueno. ¿Por qué? Porque siguieron pecando. La Biblia dice, invócame en el Salmo 50, verso 3, invócame en el día de la angustia, yo te libraré, pero tú me honrarás. El número 8 dice, Dios es el libertador. Salmo 18, verso 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Él es mi libertador. El Señor es el que saca de la cautividad cualquier vida. No hay cosa, no hay lugar más oscuro, no hay posición más difícil de la que Dios no pueda sacar a la persona que Él tiene que sacar de allí. Hay condiciones en las que uno dice, wow, al que conocen como el muerto vivo, no quiera usted saber de dónde Dios sacó a ese hombre. Ese hombre era un cadáver. Le dicen el muerto vivo por eso. Perdió sus 2 brazos, sus 2 piernas en una explosión eléctrica, en unos transformadores. Y, oye, me quedó básicamente muerto. Wow. Y hoy anda predicando, sin brazos y sin piernas, pero... Y Dios lo ha honrado. Entonces, Él es el libertador. Él es el que liberta nuestras almas. No, y el libertador, el verdadero libertador, es el Señor. La libertad que el Señor da es una libertad y que no puede ser desvirtuada, no puede ser... esa es la libertad por excelencia. Al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre, eso lo dice el Señor Jesucristo. Exacto. Y así está ligado también a la redención. Una redención, una libertad plena. Una libertad sin deuda. Así mismo. No diga que yo te voy a liberar de allí, pero tú me debes a mí. Como los bancos, ¿verdad? Vamos a hacer un acuerdo de pago. Yo te liberto de allí, pero tú me debes a mí aquí ahora. Lo mismo que acabamos de decir, solamente que tú tienes que honrar al Señor. Tú eres libertado, no tienes que pagar nada, pero tú honras al Señor. Honrarlo. Un corazón agradecido, ni siquiera hay que hablarle de eso. Exacto. Un corazón agradecido sabe, ¿verdad?, a quién deberle su gratitud. Dios es el libertador. Número 9, Dios es el Rey. Salmo 24, verso 10. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, Selah. O sea, ya cállese todo el mundo, que ya se dijo lo que se tenía que decir. Él es el Rey de la gloria. Está sentado sobre su trono, calle delante de toda la tierra, porque Él es el Rey. Ya, eso es todo. Y cuando nosotros decimos que Él es el Rey, cuando usted lo reconoce como Rey, también usted está diciendo que Él tiene todo el control. Entonces no podemos llamar a Dios Rey y querer tomar el control de las cosas que solamente el Rey puede controlar. Sino que como a veces se acercaban la gente a los reyes terrenales, hay que apelar a la misericordia de ese Rey. Lo que David hizo cuando el niño estaba ahí debatiéndose entre la vida y la muerte. Él estaba allí apelando, él más o menos sospechaba que venía. Exacto. Pero él como quiera apeló al Rey. Claro. Y cuando el Rey decidió lo que iba a decidir, pues también él aceptó la soberanía. Que era la voluntad del Rey, ¿entiendes? Entonces, para finalizar, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Porque bueno es nuestro Rey. Miren, cuando decimos que Dios es bueno, solamente no es bueno cuando yo creo que es bueno. No solamente cuando yo pienso que Él es bueno. Cuando me está favoreciendo, no solamente Dios es bueno. No está condicionado a eso. Dios es bueno siempre.
porque esa es su Porque naturaleza. Ahora nosotros, es como dicen por ahí, que el ladrón juzga por su condición, ¿verdad? Ujú. Hay gente que tiran el dedo hacia Dios, pero es porque son malos. El malo no puede decirle al bueno que lo está haciendo mal, porque su propia maldad lo juzga. Ujú. Su propio pecado lo juzga. ¿Y qué tú haces juzgando para allá cuando tú estás? Por eso el Señor decía, antes de tú ir a ayudar a tu hermano a sacar la pajita de su ojo, primero sácate la viga que tú tienes en el tuyo. Ese ojo está tapuciado. Sácate la viga del Qué tuyo para que palabra. pueda ver mejor y así poder sacar mejor la pajita del ojo de tu hermano. Entonces Dios es un Dios bueno y nosotros tenemos que entender que no solamente cuando nosotros queremos que Él sea bueno, cuando nosotros entendemos que Él es bueno siempre. Así es. Y todo lo que Dios haga es bueno, independientemente de que yo lo entienda o me parezca o no. Que no lo entiendo ahora, llegará un momento donde lo entenderemos. La Biblia dice que Así mismo. hay un tiempo de revelación de todas las cosas. Y todas las cosas tienen su momento para ser reveladas. Cuando Así es. Dios las revele todas, entonces ahí tú vas a entender. Si Él quiere hacerte Y entender. no tendrás que preguntar nada. Exacto. Así que, amados, yo quiero despedir por este día. Primero, exhortándole a que en este mes usted pueda, como es el mes de la Biblia, siempre hay mucho movimiento de libros y Biblias de muchas clases. Hágase, ¿verdad?, un buen libro de estudio, una buena Biblia de estudio, diferentes versiones, cosas que usted pueda utilizar para engrandecer, ¿verdad?, el conocimiento de Dios sobre su vida. No por jactancia ni por ningún tipo de motivación exterior, sino más bien para enriquecerse interiormente, fortalecerse como hombre de Dios. Yo le aseguro que así como dice la Escritura, que el hombre prudente edifica su casa, el hombre sabio, prudente, edifica su casa sobre la roca. Y la roca es el cimiento firme de Jesús y de su palabra. Si nosotros obedecemos esta palabra, van a descender ríos, van a venir lluvias, porque no dice que no. Van a venir situaciones difíciles, pero la casa no se va a mover. ¿Sabe por qué? Porque tiene un fundamento firme. No es lo mismo que vivir una vida y soportar las tensiones del mundo con Cristo. No es lo mismo que sufrirlas sin Cristo. Así que conozca a Cristo y conozca los planes de Dios para usted que está revelado en la palabra de Dios. Y así usted pueda crecer. Quisiera cerrar con este verso de Filipenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice a partir del verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo. Así mismo es. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y para adelante, mis hermanos. Vamos a buscar, vamos a escudriñar, vamos a tener este tiempo de intimidad con las Escrituras. El que no se alimente espiritualmente no crece. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Shalom, bendiciones. Dios les bendiga.